Muy bien. Quería empezar a preguntar por sus comienzos de escritor. Usted en el año, por lo menos los comienzos que yo conozco, en el año 27 o 28, funda una revista, Válvula, de la que solo aparecerá un número. Es una revista vanguardista y lo que me interesa de esto es que desde el principio y desde su primer libro de cuentos, Barrabás y otros relatos, usted pretende sobrepasar el modernismo, la literatura criollista, la literatura indigenista de primer grado un poco pedestre. ¿No es así? Háblenos un poco de sus ¿Cómo comienzos. no? Con mucho gusto. El problema está en lo siguiente, ¿verdad? Yo tuve la suerte de haber pasado unos años muy importantes de mi vida, siendo yo muy joven, entre 1930 y 1934 en París. Y tuve la suerte de coincidir en París con dos escritores jóvenes latinoamericanos que fueron mis entrañables amigos y que fueron dos grandes escritores. Miguel Ángel Asturias, que después tuvo el premio Nobel, y Alejo Carpentier, que es otro gran escritor de origen cubano. Entonces nos reuníamos en París mucho, vivíamos allí, éramos amigos, y hablábamos de la literatura que estaba, de los grandes cambios que estaban ocurriendo en la literatura mundial en esa época, que fue una época entre las dos guerras de mucho experimento y de mucha novedad, fue la época del surrealismo. Y nosotros estábamos pues en ese caldo, ¿no? en el París de la época. Y nos reuníamos con mucha frecuencia y hablábamos de la situación de la literatura latinoamericana. Éramos tres latinoamericanos, muy parecidos y muy distintos, porque Miguel Ángel Asturias, que tenía una gran dosis de sangre maya y que tenía una cabeza de ídolo maya, era fundamentalmente, en él era muy presente la tradición de las raíces culturales indígenas de América, ¿verdad? Y él las buscaba y las sentía. En cambio, Alejo Carpentier, que era hijo de un francés y de una rusa, nacido en Cuba, Alejo sentía mucho a Cuba, y en Cuba la presencia indígena no existe, en Cuba lo que existe es la presencia negra. De modo que él reflejaba otro ambiente, quiera o no lo quiera. Y yo por mi parte venía de Venezuela, que no es un país ni indígena ni negro, sino es un país mestizo, en que lo que predomina es el mestizaje cultural. De modo que eso nos daba tres perspectivas muy enriquecedoras mutuamente, ¿no? Lo que sentía Asturias por el pasado indígena no lo podía sentir yo, sino como un lector. El cambio era su experiencia vital. Y lo que sentía el Carpentier por la cultura negra era también la experiencia vital de la vida cubana y de la tradición popular cubana. Y yo venía pues de un país de mestizaje cultural como Venezuela, donde no hay predominio ni de cultura indígena ni de cultura negra, y que es fundamentalmente un país de encuentro y de otra situación cultural distinta. Eso nos enriqueció mucho mutuamente, el darnos cuenta de las diferencias de situación, el darnos cuenta de las distintas maneras de ser americano, y el darnos cuenta también del inmenso atraso en que estaba la literatura latinoamericana en esa época en que predominaba todavía los rezagos del modernismo, en que había habido un ensayo vago de ultraísmo en España. Y entonces pensábamos que teníamos que ponernos al día un poco porque estábamos precisamente en el centro en que se estaba produciendo eso y nos dábamos cuenta del rezago y del atraso. Y entonces iniciamos una nueva manera o una nueva búsqueda para la literatura, sobre todo la narrativa. En esa época publicó Asturias un libro excelente, que es un libro de ruptura, que se llama Leyendas de Guatemala. En esa época publiqué yo Las Lanzas Coloradas, que se editaron en Madrid. Y en esa época Carpentier todavía no había empezado a publicar su obra de escritor, que fue más tardía, pero participaba plenamente en esto. En él era muy predominante el interés por la música, porque Alejo fue toda la vida un hombre muy preocupado por la música y muy atraído por la música. Y entonces en esas reuniones pues pasábamos en revista la situación cultural latinoamericana, la situación de la literatura en el mundo y la necesidad de un ayornamiento. Y a eso correspondieron las obras que escribimos en esa época. Y allí comenzó un nuevo tiempo, que después más tarde, tratando de definir qué pasó allí, qué cambio de perspectiva hubo, yo me atreví a llamar eso realismo mágico. Es decir, empezó a verse la realidad latinoamericana con la carga de magia que tenía adentro,
porque hasta entonces la literatura latinoamericana había sido muy ciegamente, sobre todo la literatura francesa, que tenía muy poco que ver con nosotros. Y entonces esto fue casi un cambio de perspectiva, ¿no? Un cambio de escenario. De modo pues que fue una ocasión muy importante. Efectivamente. Se ha dicho muchas veces que Las Lanzas Coloradas es la primera novela del realismo mágico latinoamericano. Era una novela histórica, que es un género, tanto en el relato corto como en la novela, que usted ha seguido cultivando toda su vida. Su siguiente novela, de hecho, El Camino del Dorado, que es una novela del 47, tiene de protagonista a Lope de Aguirre, y creo que es la primera novela, o el primer género narrativo, porque también se han hecho películas sobre Lope de Aguirre, en que aparece este extraordinario personaje como protagonista de una obra de ficción. ¿Qué nos puede contar de por qué le interesó el loco Aguirre? Bueno, me interesó Aguirre porque Aguirre es un hombre, una figura muy rica y muy contradictoria y muy, si pudiéramos decir, muy ejemplar en el buen sentido de la palabra. Es decir, es un producto típico de una época de crisis y de gran cambio. Él surge en la España de Felipe II, viene a la América del siglo XVI, se incorpora a la vida americana como un fracasado, envejece sin tener éxito, y en una especie de explosión final de energía, se mete en una expedición loca en busca del Dorado, y en el camino desata una carrera de crímenes espantosos que lo convierte en dueño de la expedición, y con esa expedición él concibe el plan loco de bajar por el Amazonas, salir al océano en unos barquitos construidos en el río, llegar a la isla de Margarita, la actual isla de Margarita de Venezuela, y de allí meterse por el continente, por tierra, para llegar por sorpresa, primero para llegar por sorpresa a Panamá, y de Panamá a hacer una flota para libertar al Perú, y libertar no es la palabra, para crear un imperio en el Perú, sí, sí, que ellos pudieran aprovechar ellos mismos. Fue un plan delirante, ¿no? De modo que a mí me atrajo mucho eso, porque me parecía que ahí se ponían de manifiesto una cantidad de aspectos muy ricos de lo que fue el proceso de la creación del Nuevo Mundo. Muy bien. Su siguiente experiencia novelesca es realmente un díptico, El laberinto de la fortuna. Son dos novelas, Retrato en geografía y Estación de las máscaras, que reconstruyen el ambiente de la dictadura de Pérez Jiménez. Es, yo creo, que la única novela suya que trata de temas contemporáneos, ¿es así? Sí, ¿Qué le impulsó a escribir estos? Ahí usted ha señalado una cosa que es importante. Yo generalmente he escrito novelas históricas. A mí no me interesa la novela histórica. Ahora yo me encuentro en este caso entre imaginar un personaje que yo fabrico como un muñeco y que puede tener más o menos realidad o más o menos parecido con lo que puede ser un caso vivo, o coger un personaje real que es mucho más auténtico, desde luego, que cualquier personaje de ficción. Entonces, por eso me ha llevado a mí a escribir novelas históricas, no por interés en la historia, sino por interés en el hombre, por buscar un personaje más auténtico que el que yo fabrico imaginativamente. De modo que eso me llevó a hacer eso, no como novelista histórico, que no me interesa la novela histórica, sino como novelista del hombre. ¿Y qué me dice usted de Oficio de difuntos? Que es una novela, me parece que la contribución de Uslar Pietri a uno de los grandes temas de la literatura latinoamericana, yo diría incluso de la literatura iberoamericana, porque también hay autores españoles como Valle Inclán, que soy yo tirando banderas. Me estoy refiriendo al tema del dictador. El tema del dictador, hubo una época en que se escribieron varias novelas, esa época en que yo publiqué Oficio de difuntos. Carpentier publicó una novela, El recurso del método. García Márquez publicó el otoño del patriarca. Bueno, y entonces hubo pues una especie de moda de esa figura de que fue el dictador latinoamericano. Yo tuve si eso se puede llamar suerte, pero en fin, tuve el privilegio, la ocasión de ver a un dinosaurio vivo. El dictador Gómez. El dictador Gómez, porque los demás los estaban fabricando con pedazos de uno y de otro. En cambio yo había visto uno de verdad, muy auténtico. Y entonces se me ocurrió hacer esa novela que es Gómez,
Claro que yo no lo llamo Gómez porque no es una biografía y eso me hubiera desviado por una serie de cosas que no me interesaban. A mí me interesaba la figura de ese hombre, ¿no? Y entonces hice esa novela, Oficio de Difuntos, que es, a mi modo de ver, un reflejo muy fiel que se plantea la originalidad del gran problema de la existencia colectiva en América Latina. Pero su dictador es un poco distinto a los otros, porque es un dictador criollo y de origen rural. ¿No es así? Sí, es que los demás son compuestos. Por ejemplo, el dictador de García Márquez. El dictador de García Márquez es un compuesto en que hay cosas de Gómez, en que hay cosas de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz y Gómez eran completamente dos seres distintos. Hasta Franco está ahí. Hasta Franco, bueno, es una cosa que no tiene sentido. Entonces yo decía, ¿por qué vamos a fabricar y a inventar cuando es tan rica la figura real? Y entonces cogí un dictador de verdad. Sí. Y traté de retratarlo, claro que no poniéndole su nombre, porque yo no estaba escribiendo una biografía de Gómez ni me interesaba, pero me interesaba el fenómeno del dictador latinoamericano, del caudillo. El caudillo, efectivamente. ¿Pensó usted en señor presidente también al escribirla? Sí, cómo no. El señor presidente pertenece igualmente a eso. A ese ciclo, sí. Claro. Fue la primera, en realidad, que encaró ese tipo, pero con un tipo de dictador que es muy peculiar también, porque es Estrada Cabrera. Y Estrada Cabrera no era el dictador tradicional americano que tenía un origen de hombre de montonera, de hombre de alzamiento rural. Él más bien era un hombre de la ciudad, un letrado. Muy bien. También tiene carácter histórico su siguiente novela, que le voy a confesar que es la que más me gusta a mí, es La isla de Robinson. Pertenece a otro gran ciclo latinoamericano, que es el ciclo de literatura bolivariana, pero Bolívar no aparece. Aparece es más importante. Ahí me llevó el interés por el personaje. Es que ese es un personaje de Simón Rodríguez, que es el personaje de la novela. Es uno de los más extraordinarios personajes de la historia latinoamericana. Este hombre nació en Caracas a fines del siglo XVIII. Fue maestro de Bolívar cuando Bolívar era un niño y estableció entonces una relación muy afectiva con Bolívar que duró toda la vida, ¿no? Estuvo vagando por el mundo desde fines del siglo XVIII, que se fue de Venezuela, probablemente porque se malpuso con las autoridades, y pasó varios años de errancia en Europa, que no se sabe muy bien, eso no está muy documentado, dónde estuvo, qué hizo. Se cambió de nombre, él se llamaba Simón Rodríguez o Simón Carreño, y entonces se puso Samuel Robinson. Inventó ese nombre para salir al mundo, ¿no? Y finalmente no renunció a él, la gente no sabía por fin si era Robinson o si era Rodríguez o quién era. Era un hombre muy enigmático, muy cambiante y muy de su época y de su tiempo. Bueno, y a mí me parecía esto un personaje fascinante, ¿no? Porque es un hombre que aparece en el momento de la gran transformación de la independencia latinoamericana, que desempeña un papel importante, aunque de segundo plano, que tiene una influencia sobre Bolívar inmensa. Bolívar lo quería infinitamente y lo admiraba muchísimo. Bolívar lo llamaba el Sócrates de Caracas. Y en esa forma me parecía que era retratar lo que fueron la entrada de la Ilustración en la América Latina, el gran fenómeno de mutación cultural que ocurre en el mundo hispánico, ¿no? Es curioso porque a mí me parece que, en cierto modo, es una especie de retrato de Bolívar sin que Bolívar aparezca, pero es un retrato tan perfecto de su época que da un Bolívar, si me permite la comparación, que son siempre odiosas, que no está Bolívar presente, pero es un Bolívar casi tan real como el Bolívar que protagoniza completamente la novela de García Márquez, que supongo que usted conocerá, ¿no? El general de su laberinto. ¿Cómo no? Bueno, la visión que tiene García Márquez de Bolívar no es la que yo tengo y no vale la pena decir que es distinto porque nos metería eso en otra cosa, ¿no? Bolívar es un personaje extraordinario como producto de una época, como encarnación de unas contradicciones extraordinarias, como encarnación de lo que realmente puede llamarse el espíritu latinoamericano, que realizó una obra gigantesca y que intentó una obra mucho más grande que no pudo realizar. Pero hay que darse cuenta de lo que significa que en el a principios del siglo XIX, Venezuela era un paisito de 700.000 habitantes, muy pobre. Era una de las provincias más pobres del Imperio Español, que se había unificado 30 años antes de la independencia.
Y ese paisito pobre, atrasado, se echa sobre los hombros la empresa de la independencia de la América del Sur. Y entonces soldaditos venezolanos van a la frontera de la Argentina, una cosa verdaderamente delirante. Bueno, pero se crea una nueva situación, se crea un nuevo juego de valores. Y en eso Bolívar y los hombres que lo acompañaron tuvieron un papel inmenso, y en ellos tuvo un papel grande, muy grande e influyente Simón Rodríguez. Para terminar con su obra novelesca, nos vamos a referir a la última novela que usted ha publicado. Es una novela que tiene protagonista a un personaje histórico de España, don Juan de Austria. Se llama La visita del tiempo y la publica, antes lo estábamos comentando, el mismo año en que España le concede a usted el premio Príncipe de Asturias. ¿Fue casualidad? No. Sí, señor, coincidió con el año. Coincidió. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué su interés por el personaje de don Juan de Austria? Porque el personaje de don Juan de Austria es un personaje lleno de contradicciones. Es un personaje de una riqueza de facetas inmensa. Es un hombre que es una mezcla de Hamlet, porque él finalmente no sabe quién es, que es una mezcla de viejos mitos, que se pasa su vida entera preguntándose quién soy yo, sin llegar nunca a saber quién era él, ni a ajustarse con ninguna personalidad, y que está envuelto en una serie de sucesos de importancia inmensa en la España del siglo XVI. ¿Cómo fue acogida la novela en Venezuela? Fue bien acogida en Venezuela. En Venezuela se publicaron bastantes cosas favorables. En España es la que yo no sé en qué paró por fin. Lo publicó Saiz Barral y se hicieron 2 o 3 ediciones, pero yo tengo la impresión de que era una visión desde la América Latina de una época española, y que probablemente eso no calza con la imagen tradicional. Le puedo asegurar que la suya es mucho más interesante que la de Jeromín, que es la novela del padre Coloma, la otra novela que yo recuerdo que está protagonizada por don Juan de Austria también. Claro. Vamos a referirnos a su importantísima obra narrativa breve, a sus cuentos. Los cuentos. Antes hemos hablado del primer libro que usted publicó, Barrabás y otros relatos. Usted ha publicado 7 volúmenes de cuentos, ¿no? En los que aparece también el tema histórico, la preocupación por Venezuela. ¿Nos podría hablar cómo se plantea usted el cuento, que es uno de los géneros más difíciles de la literatura, como todo el mundo sabe? Claro. Yo quiero decirle que hay una vieja tradición latinoamericana que tiene que ver con la dificultad editorial, con una serie de cosas de esas, de escribir cuentos. La América Latina en el siglo XIX y bien entrado fue un mundo de cuentistas, que surgieron algunos extraordinarios como Quiroga en Argentina, pues, y otros tantos. Bueno, de modo, pues, eso obedecía pues a la circunstancia de que era difícil publicar un libro, una novela era muy difícil publicarla. En cambio, los cuentos encontraban cabida en las revistas y en los periódicos, ¿no? Y eso favorecía el que se escribieran cuentos. Y además, el cuento es un género muy peculiar, muy exigente, está a caballo entre la novela y la poesía, entre la novela y el teatro. De modo, pues, que es un género de una gran riqueza, que tuvo su apogeo en esa época en que publicar libros era difícil y en que lo que había eran revistas. Y la gente escribía para las revistas, para que se las publicaran en las revistas. Eso desapareció luego. El cuento hoy en día ha caído en una gran pobreza, tal vez porque las revistas literarias se acabaron, ¿no? Sí. Que eran probablemente el vehículo, o quién sabe por otras cosas. Pero es un género de un poder extraordinario, de una potencia poética que está al borde de la poesía, que no tiene nada que ver con la novela, que logra sus efectos por acumulación. Esto logra sus efectos por intuición, por percepción, por penetración. De modo pues que es un género muy exigente. Yo creo que de los más grandes escritores en América Latina son cuentistas, precisamente. Borges. Bueno, Borges, para empezar por Borges, y Novas Calvo en Cuba, que claro, fue excelente, sí. Y Horacio Quiroga en la Argentina. Piñera, Cortázar, que decía, yo me acuerdo un ensayo de Cortázar, que decía que él se planteaba los cuentos como un poema. Necesitaba lo que los poetas tradicionales llamaban inspiración. Así es. Así es que es muy difícil, es un equilibrio muy difícil. Es una síntesis muy difícil. En cambio, la novela perdona muchas cosas, ¿no? Porque es más divagante y más extensa y más varia. Sí.
Querría que nos hablara también de un género literario en el que ha publicado poco, pero creo que muy importante y muy interesante. Me refiero a la poesía. Uslar Pietri es también poeta, creo que es muchísimo menos conocido como poeta. Que yo sepa, ha publicado 2 libros, Manoa y El hombre que... ¿Cómo se titula? El hombre que voy siendo. La poesía de Uslar Pietri es una poesía reflexiva, de pensamiento. Algún crítico ha dicho que era una poesía nómica, y que perdonen los espectadores la pedantería del adjetivo. ¿Qué nos puede decir de cómo entiende Uslar Pietri la obra poética? Yo no me puse un día un traje de novelista y otro día un traje de cuentista y otro día me puse un traje de poeta, sino que todo eso está conectado. Todo eso está conectado y obedece a un proceso de pensamiento y de reconocimiento del mundo y de penetración de la condición humana. Entonces yo fui a escribir cuentos, en primer lugar porque era lo más fácil de publicar en aquella época, y en segundo lugar porque el género tiene unas exigencias propias que son muy distintas a las de la novela. Luego escribí novelas también, pero lo básico del cuento es que el cuento está a caballo entre lo poético, lo teatral, lo imaginativo, lo real. Es un género muy rico y muy desgraciadamente está prácticamente desapareciendo, porque como las revistas que eran el asiento principal de esa divulgación, ha ido desapareciendo las revistas literarias, y entonces presentarse a un editor con un libro de cuentos no lo entusiasma, ¿no? No. Ahora, volviendo a la poesía, lo que sorprende es, se ha dicho muchas veces que la poesía pertenece al reino de juventud. Sin embargo, usted publica su primer libro de poemas, Manoa, en los años 70 y el segundo en los 80, cuando ya era un escritor maduro y reconocido. ¿Por qué empezó a publicar poesía? Yo no sé si... Bueno, yo he hecho poesía toda mi vida. Había escrito siempre. El hombre que siente que la palabra es un instrumento de creación, que lo lleva por percepción anímica, cae fácilmente en la poesía, y en cierta forma lo que hace es escribir poesía, de una manera o de otra, porque la verdad es que no hay compartimientos estancos. Todo gran novelista en el fondo es un poeta, y todo gran poeta está narrando algo del hombre, ¿no? Su libro, en su último libro de poesía, El hombre que voy siendo, hay lo que me parece a mí que es una declaración de principios literarios magnífica. Me refiero a un poema que se llama Escritura. ¿Nos puede hablar de este poema? ¿Se acuerda usted de él? Sí, cómo no. Bueno, es un poco una manifestación de lo que es el misterio de la escritura y de la palabra. La cosa más maravillosa que los hombres tenemos es las palabras. Todo lo que sabemos los hombres y todo lo que podemos saber está en palabras y no puede ir más allá. Para lo que no tenemos palabras no hay existencia. De modo que nosotros lo que tenemos es un juego de avalorios en la mano, que son las palabras que representan mal o bien la realidad y que representan mal o bien la manera como yo veo la realidad. De modo que ese juego es muy rico e inagotable, porque se pueden poner esas piezas de mil maneras distintas y no se termina nunca. Esa fascinación por la palabra escrita, por el misterio de la palabra escrita. ¿Qué está escrito en lo escrito? ¿Qué está escrito en lo no escrito? Ese es el epígrafe que yo le pongo precisamente a ese conjunto de poemas. Bueno, es la cosa central de la preocupación humana y de la condición del hombre. Le voy a confesar que no conozco su obra teatral. Sé que usted escribió y estrenó una obra, Chuo Gil y las tejedoras, puesto que, aunque se trata de un aspecto, yo no sé si marginal a su obra, pero sí un poco fuera de lo que es habitual, de lo que uno piensa o asocia con la figura de Uslar Pietri, ¿nos puede hablar de esta experiencia dramática? ¿Cómo no? Yo he escrito algunas obras de teatro, El Dios Invisible, que se desmontó en Caracas de tiempo, Chuo Gil, desde luego, una obra un poco de debate filosófico que se llama La Tebaida, una obra corta, dramática, muy poética que se llama La Fuga de Miranda. Bueno, y así hice teatro porque me parecía que era un medio que valía la pena incurrir en él y que permitía cosas muy importantes. Chuo Gil es una cosa, un problema central, es decir, nosotros fabricamos a la gente. Nosotros fabricamos las personalidades, empezando por la nuestra.
Nosotros no sabemos muy bien ni quién soy yo ni quién es usted. Yo creo que en este momento, en este diálogo entre usted y yo, hay por lo menos 6 personajes, ¿no? El hombre que yo soy, que no lo conozco bien. El hombre que usted es, que no lo conozco bien. El hombre que usted pretende ser, que yo no conozco, y el hombre que yo pretendo ser, que no conozco. Y finalmente el hombre que es usted y el hombre que soy yo, que tampoco los vamos a conocer. De modo pues que en todo diálogo hay 6 personajes mezclándose de la manera más contrastada y más sorprendente. Sí. Nos queda muy poco tiempo. Nos hemos dejado, no hemos podido comentar la inmensa e importantísima obra ensayística. Tenemos un solo minuto. Yo quería preguntarle por su experiencia periodística. Usted sigue publicando un artículo semanal que está sindicado, se publica en muchos países de habla española. Háblenos de su obra periodística. También fue uno de los fundadores de una revista literaria importante en Venezuela, el Ingenioso Hidalgo. Sí, señor. ¿Cómo no? Yo he hecho periodismo toda mi vida. En primer lugar, porque tradicionalmente el único vertedero que estaba abierto para el que escribía era el periódico. Publicar un libro era muy difícil, no había editoriales en esa época. Entonces el camino era el periódico, el artículo de periódico, el cuento. De modo pues que eso venía, por así decirlo, como una fatalidad, como una cosa inevitable. Yo he hecho periodismo toda mi vida porque era el camino que estaba abierto. Publiqué cuentos en los periódicos, publiqué comentarios, entré en polémicas, escribí esa columna Pizarrón que ya tiene 50 años publicándose semanalmente, ¿no? Sin haberse interrumpido una semana, cosa muy difícil. Y que he logrado mantener hasta ahora. De modo que yo tengo una especie de sentido de obligación de que tengo que decir algo porque hay alguien que está esperando lo que voy a decir o que le interesa lo que voy a decir o que le va a interesar mañana lo que voy a decir. Bueno, es una pena que tengamos que cortar aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Podríamos haber seguido hablando durante mucho tiempo, durante horas, con Artur Uslar Pietri. Muchísimas gracias por estar con nosotros.